Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Considerar el ancestro digamos, dentro de la obra, tiene que remitirnos a esas palabras que están guardadas en nuestros abuelos, ¿no? Y habría que mirar cada uno de los espacios donde eh, nosotros sentimos con más fuerza espiritual la presencia de nuestros abuelos pues fueron los caminantes que nos dejaron de alguna manera unas huellas en las cuales hoy pues soportamos nuestra vida, ¿no? Y una de las huellas que ellos dejaron pues es la palabra. Y esa palabra eh, habita pues infinidad de espacios que hacen parte de nuestra vida. Si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, territorial, eh, todo el tema de los lugares sagrados, por ejemplo, ahí está reflejado el espíritu ancestral de nuestros abuelos y ese ancestro que hace, digamos, esa ausencia física de ese ancestro está muy presente en nosotros y en el lugar donde estemos están caminando junto a nosotros porque es que aprendimos una palabra y esa palabra, digamos, nuestros mayores nos dicen que desde nuestra lengua nos dicen Hawayenan y Hawayenan quiere decir sembrar la palabra en el corazón. Entonces, esa palabra que hace referencia, por ejemplo, al territorio, nosotros la llevamos en el corazón. Y si transitamos, por ejemplo, un páramo, eh, el lugar como tal, pues tiene toda una reflexión, porque el páramo en sí, pues tiene una definición, tiene una parte espiritual, tiene una parte física. Solamente en ese lugar ocurren cosas que en los páramos ocurren, que no pueden ocurrir en el valle, por ejemplo. Pero lograr entender lo que ocurre ahí en ese espacio territorial va muy ligado a esa palabra que han sembrado en nuestro corazón. Si nuestros abuelos como ancestros no hubiesen sembrado esa palabra en el corazón nuestro, creo que terminaría siendo un páramo más. Y es allí donde radica la presencia de estos seres que ya caminaron y que dejaron esa huella fundamentalmente en la palabra, ¿no? Y físicamente pues se puede representar desde el territorio, en los diferentes lugares donde ocurren una gran cantidad de momentos, de fenómenos, de situaciones, pues que finalmente nosotros que somos herederos de esa palabra logramos entenderlo, ¿no? Entonces el ancestro, mm, cuando lo tratamos de buscar en Danzantes del Viento, pues podemos tener referencias de ese tipo, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, cuando estamos leyendo poemas del Yajé, por ejemplo, ¿no? Que no es una figura física que tú puedas decir ahí en ese páramo está, a diferencia de la representación del páramo, que es un espacio físico y que podemos decir ahí está representada una palabra que nos dejaron los abuelos. Hay poemas como el Yajé, por ejemplo, que no se representa en algo físico, sino que es algo espiritual, es algo intangible. También está parte de esa siembra que han hecho en nuestro corazón. Entonces podríamos decir que todos esos referentes de lugares, ¿no? De personajes, ¿no? De seres naturales y sobrenaturales que hacen parte de nuestra vida,
podemos lograr la presencia de nuestros ancestros, no porque existan esos lugares, esos seres sobrenaturales, sino que en nuestro corazón han sembrado esa palabra que describe esos seres. Entonces, de aquí llega y trasciende a otros espacios. Por ejemplo, mi caso, yo nací en Sibundoy, pero vivo ahora en este momento en la Sierra Nueva de Santa Marta. Y desde allá, desde ese lugar, desde esa lejanía, siento que pertenezco a estos espacios y espiritualmente trato de darle vida a todos esos espacios. ¿Por qué? Porque esa siembra en el corazón es lo que hace que esto tenga vida, ¿no? Entonces, buscar los ancestros en la obra de Danzantes del Viento, pues tiene que remitirnos también a toda esa dinámica de vida que se nos ha presentado. Pero si lo aterrizamos ya en lo que es la obra de Danzantes del Viento, pues necesariamente creo que eh, por la misma obra en sí, eh, donde la intención de los textos es construir un diálogo entre la persona que lee y esa palabra que está guardada desde los ancestros, ya también es una posibilidad de que encuentres en la obra, en su totalidad de la obra, esa palabra ancestral. O sea, es decir, ahí están los ancestros hablando. Hugo Jamés simplemente se ha dado la tarea de buscar unas palabras, ordenarlas y hacer que tenga una voz. Es decir, que esa voz que está de nuestros abuelos o las abuelas, ¿no?, tengan vida cuando abren ese libro y ustedes lo leen, por ejemplo. Entonces ahí creo que ustedes mismos van a poder sentir que hay una voz ancestral que les habla. Entonces espero pues que logren experimentar esa sensación de que ustedes, digamos, cuando tomen el libro están llamados a establecer un diálogo entre ustedes como lectores y las letras que están ahí, y esa voz que está guardada ahí es justamente la presencia de los ancestros. En cada poema, pues, lógicamente que tiene una temática particular, pero creo que esa presencia ancestral está allí, en ese diálogo que ustedes nos pueden experimentar leyendo la obra. Ahí hay un juego de palabras, ¿no?, donde involucran al taita como tal. Es un diálogo entre el taita y Yagé, porque el Yagé es un taita, es un ser espiritual que cuando estamos en el ritual de Yagé, cobra su presencia a través de una voz interior que nos habla, ¿no? Y es ahí donde se, se trata como de hacer, evidenciar esa voz oculta de Taita Yagé. Entonces, trato como de que esa presencia de Taita Yagé sea muy fuerte, ¿no? Pero también ese juego de palabras involucran a, a un ser a quien quiero yo descubrir cuál es su intención, eh, por qué se acerca a mí, por ejemplo, ¿no? O por qué se acercan a la gente de mi pueblo. Es decir, advertirle que si te acercas a mí, o si te acercas a alguien de mi pueblo, ya sabemos cuál es tu intención. Y fácilmente podemos decirte que dialoguemos, ¿no? O también decirte que no dialoguemos, ¿no? Entonces, hay un juego de palabras que permiten eh, evidenciar también que la posición tuya frente a mí eh, se puede desnudar, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? La mirada de la persona que se acerca hacia nosotros, que va con una intención, pero también la mirada nuestra hacia esa persona que se acerca, que nos va a dar la posibilidad de que podamos dialogar, ¿no?
Y, y también hay unas advertencias donde decimos que si te adentras en este espacio, ¿no? Pues no hay secreto, ¿no? Y en ese intento de querer ser abiertos a hablar, es decir, también la persona que se acerca pues, tiene que ser muy abierta. Convocamos pues a ser honestos, a ser sinceros, como se llama. Y todo esto pues es producto de todo ese proceso al que hemos sido sometidos, ¿no? O sea, la desconfianza que se ha creado en nosotros no es gratuita y estamos prevenidos frente a muchas cosas. Y eso hace que la poesía también, estos poemas también tengan una carga de prevención frente a eso. Pero en ese, digamos, digo esto porque pues uno poniéndose a mirar un poco detalladamente, los invitaría a pensar un poco eso, ¿no? Pero en sí, es simplemente decirles que esencialmente podemos hablar desde la verdad, desde esa dimensión humana que todos debemos cargar frente a cualquier situación y que como Kamsha estamos abiertos a dialogar, a compartir, a construir de la palabra. Y el viaje, pues, imagínense toda esa carga espiritual y toda esa fuerza de palabra que tiene, y todas las imágenes que nos regalan a través del viaje y todo el poder que desplegamos para poder saber con quién estamos hablando o con quién estamos caminando. Y, y todo esto pues se puede aplicar en toda situación, ¿no? Si estamos hablando con alguien que amamos, que queremos desde el amor, ¿no? Cuando estoy pretendiendo una mujer, por ejemplo, ¿no? O una mujer me está pretendiendo. Este poema se acomoda a exigirle a esa persona que hablemos desde la sinceridad, por ejemplo, ¿no? Si es que emprendemos un viaje conjunto con otras personas, es hablar dentro de la sinceridad qué vamos a enfrentar en ese viaje, o si hay algún negocio. Bueno, todo esto es un lenguaje tan amplio que se puede aplicar a cualquier situación de la vida que estamos tratando de vivir. Entonces, en esos poemas creo que encontramos esas dimensiones, ¿no? De vivenciar que hay un poder, ¿no? De palabra, de un poder espiritual que nos puede llevar a saber que sí podemos hablar, sencillamente podemos decir que no. Muy triste que estas sociedades desperdicien la posibilidad de disfrutarse a un abuelo, ¿no? Y, lo- y- 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 y al final de cuentas, pues lo condenan, ¿no? A una vida demasiado triste debe ser para ellos, ¿no? Y para nosotros, un abuelo es una biblioteca, ¿no? Viviente, es un cúmulo de conocimientos que son un tesoro y tratamos de aprovecharlos al máximo. Y la presencia de un abuelo en cualquier actividad nuestra es determinante porque es como el respaldo y una aprobación a lo que nosotros hacemos. Cuando hacemos algo desde nuestra juventud, desde nuestra actualidad, y sentimos la presencia de alguien, es como si él corroborara y nos pudiera decir está bien o hay que corregir algo, y eso es muy importante. La diferencia es que nosotros vemos la vida desde una posibilidad colectiva, ¿no? Acá, en la sociedad mayoritaria, lo ven ya desde una individualidad, ¿no? Y esa es una de las grandes diferencias en cuanto a la concepción de mirar a nuestros abuelos, desde esas dos perspectivas, ¿no? Y cada quien desde cada perspectiva, pues, podrá aprovechar o desechar, ¿no? Entonces, ese cúmulo de conocimientos que tienen los abuelos. Y yo, en los procesos de escritura, en esta obra, siempre conté con la presencia de mis padres, de mi hermano, el mayor, de abuelos de mi comunidad, ¿no? Donde
son justamente a partir de lo que ellos manifestaban que yo trato de escribir, ¿no? Por ejemplo, yo tomo las palabras literales de un poema que siempre está en nuestra lengua, ¿no? Botaman coche no favor, bonito debes pensar. Chor botaman cocho iguamba, bonito debes hablar. Morbetsko botaman no bojatra. Ahora bonito empieza a ser eso que pensaste y hablaste bonito. Esa es una regla de oro para nosotros, ¿no? ¿Y quién lo construyó? No sabemos quién lo inventó, ¿no? Solamente sabemos que en el momento en que nuestros padres y madres creadoras inventaron el mundo, ahí dejaron una de las frases como esas, ¿no? Que hay que pensar bien, que hay que hablar bien y hay que hacer bien las cosas. Y con esas podemos ir encontrando otras, yo diría que otras máximas de nuestra lengua Kamchat, donde han dejado, dejaron esas construcciones, esas palabras, para que sirvan como esa huella ancestral de decir, mire, esta es la forma que deben comportarse ustedes como Kamchats, ¿no? Entonces, por ejemplo, poemas como esos, que simplemente me di a la tarea de ordenarlos, ¿no? Y plasmarlos, pero ya estaban hechos, sino que nunca antes nadie se atrevió a plasmarlo de esa manera. Y por eso de pronto hay un referente de que es mío, ¿no? No, mío es solamente el orden de las palabras, pero eso pertenece a mi pueblo, pertenece a mis abuelos, pertenece a los ancestros que se preocuparon por dejar una huella desde la palabra para que nosotros sepamos que tenemos un hilo conductor en la vida, que es la palabra, y que esa palabra no puede simplemente ser una palabra que físicamente es un viento que se pronuncia y desaparece, sino que tiene que anidarse en lo que decíamos hace un rato, ¿no? En el corazón. Y por eso inventaron otra palabra que dice Hawayenan, que es sembrar la palabra en el corazón. Es decir, los abuelos pensaron en dejarnos todas unas claves desde la palabra para poder eh, eh, seguir manifestando su presencia a pesar de los miles de años. Es decir, preguntarse cuándo inventaron la lengua, por ejemplo. Una lengua no se inventa de la noche a la mañana, son miles de años, ¿no? Y entonces hace miles de años inventaron esos versos, esas palabras. Entonces, mire, nos estamos remitiendo a través de la lengua, nos estamos remitiendo a tiempos muy, muy remotos. Y desde allá viene transmitiéndose, ¿no? A través de las generaciones se viene transmitiendo. Y hoy estoy aquí. Por ejemplo, la referencia de la existencia de mi pueblo data de más o menos como 40.000 años. Entonces yo digo, bueno, si fue cierto, si eso es cierto, pues imagínese, o pongámosle, dicen que una lengua para poderse formar concretamente está entre 5 y 10.000 años. Entonces por lo menos tenemos ese tránsito donde se inventaron esa palabra y decimos, tiene 10.000 años mínimos de existencia y está hoy aquí, ¿no? Entonces, esas claves que han dejado son la presencia que hoy la sentimos, que están en la lengua, ¿no? Por eso es muy importante seguir manteniendo esos códigos de la lengua. Por ejemplo, en el ritual de Yaqué, los cantos, ¿no? Son cantos que se han venido heredando, los cantos rituales, ¿no? Se han venido heredando desde los taitas Tachihuá, ¿no? Ellos eh, escogen dentro de sus hijos, ¿no? Alguien que herede el poder de seguir desarrollando como Tachihuá, como sabedor, ¿no? Como sabio. Y le heredan el canto, le heredan las palabras, le heredan la ceremonia. Entonces, por ejemplo, ese es un acto concreto en el cual evidenciamos la presencia de nuestros ancestros. Si miramos el tema de las semillas, por ejemplo, los tiempos de la siembra, ese calendario lunar que nos dejaron para poder decir en qué tiempo se siembran determinadas semillas, también está ese regalo ancestral, ¿no? Esa palabra de las abuelas, de los abuelos, que nos indicaron pues, todos esos saberes para poder decir que hoy seguimos sosteniendo nuestra vida desde el alimento
nos permiten esas semillas, pero también la simbología de esas semillas, el tiempo en que se siembran, cómo se conservan, cómo se cosechan, para qué sirven, ¿no? Y toda esa dinámica que gira en torno a lo que son las semillas. Nos dicen que esas semillas hay que intercambiarlas entre unos y otros. Y, y- y miramos que no solamente es el hecho de intercambiar y darnos la fuerza a través de las semillas para que intercambiemos y produzcamos alimento, ¿no? Sino que desde el punto de vista agronómico era una forma de hacer que el suelo no se acostumbre a la producción de una sola semilla, sino que había que hacer rotación. ¿Quién hizo eso? Ellos, haciendo su propia dinámica y desarrollando su propio conocimiento. Entonces mire cómo ahí también tenemos la presencia de ellos en ese tipo de conocimientos, es una presencia real. En los tejidos, ¿quién les indicó a nuestras abuelas la técnica del tejido? Pues ellos, ¿no? Desarrollaron la técnica, desarrollaron los símbolos y desarrollaron el significado de esa simbología. Entonces ahí también está la presencia, ¿no? De la palabra ancestral. Eh, en la toponimia, los nombres de las montañas, de los cerros, de las lagunas, los caminos, los páramos, tienen nombres en nuestra lengua y a cada nombre pues corresponde un relato. Y entonces ahí fueron dejadas todas esas presencias ancestrales y hoy las tenemos con nosotros aún, ¿no? Hemos perdido muchas por toda esta dinámica de interrelación occidental. Por ejemplo, nos ha hecho daño toda esta división político-administrativa. Nuestro territorio era un solo, incluso abarcaba territorio de aquí de Nariño. Si nos remitimos al testamento de Taita Carlos Tamavioy, ¿no? El decreto 1414, digo, el testamento de Carlos Tamavioy abarcaba el territorio de la Luna de la Cocha, Aponte, ¿no? Y todo lo que es el Valle de Silundo Este. Ese era el gran territorio Inga Cantrán. Estas divisiones político-administrativas en departamentos partió ese territorio, ¿no? Y hizo que una parte quedara en Nariño, otra parte en el Putumayo. Y si vamos ya a divisiones más específicas, encontramos que los municipios truncaron nuestros territorios. Entonces miren cómo ese legado del territorio como una unidad, como un solo cuerpo, por desconocimiento de esa visión occidental, rompió nuestro territorio. Y no es que sea desconocimiento, sino que fue una estrategia para destruirnos. Y aún a pesar de eso, hoy seguimos considerando y en nuestro imaginario, en esa realidad espiritual, nosotros sabemos que es un solo territorio, a pesar de que esté fraccionado por estas entidades territoriales. Entonces, mire, ahí hay cosas concretas donde la presencia de nuestros ancestros se puede evidenciar. Pues es esto, ¿no? De lo que te acabo de hablar, ¿no? Todos los espacios que recorremos, eh, eh, cada palabra que ellos nos heredan en nuestra lengua y que tratamos como de traducirlo al español para que ustedes puedan como acercarse a conceptos nuestros, eh, está ahí presente, ¿no? Como ese imaginario del ancestro. Pero si ya me preguntas, por ejemplo, a título personal, ¿dónde está? Pues yo devolvería con otra pregunta, diría, bueno, ¿quién sería yo si no estuvieran ellos ahí? O sea, ¿quién sería yo o qué sería de mí si mis padres y los padres de mis padres y los padres de mis abuelos y los padres de ellos hubiesen conservado una lengua a través de la cual mm, me hubieran regalado una identidad, me hubieran regalado una lengua, unas fiestas, una música, un territorio, ¿no? Entonces yo mm, diría soy como la representación de esos ancestros que construyeron la vida durante miles de años. Pero también está en mí la responsabilidad de qué voy a hacer, es decir, la intemporalidad se hace presente aquí en el decir que soy de ahora, pero justamente porque se construyó mi vida desde hace miles de años. Pero también soy
el de ahora con la responsabilidad de los que vendrán en 100 años, ¿no? Entonces no es fácil poder decir que nosotros, que en mi vida como yo, como tal, o en cada uno de los 7000 indígenas que hacen parte de mi comunidad, eh, transite con ellos dentro de sí un ancestro. O sea, nosotros somos ancestros, somos la representación de nuestros ancestros. Lo otro, pues, son espacios donde tratamos de recrearle esa vida. Si yo cuando toco una melodía, cuando toco, por ejemplo, la melodía sagrada que solamente se toca en el Tuxtlanté, en la fiesta del reencuentro y del perdón, yo siento que soy ese hombre antiguo que intentó esa melodía, ¿no? Pero también siento que soy el hombre que tiene la responsabilidad de que en 100 años esa melodía aún se siga interpretando, y que no simplemente se interprete, sino que se sienta. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para transmitirlo? Entonces, yo diría que yo soy la representación del sexo. Bueno, a lo primero que planteaste es que no solamente es, digamos, los ancestros no solamente son inspiración de la poesía, son la esencia de mi vida y de la vida de todos los campechanos, ¿no? Entonces, digamos, la obra a veces se queda corta frente a la realidad. El pueblo Kamsha vive es justamente porque vivieron unos ancestros que dejaron un legado, pero que habitan en nosotros y viven en nuestra... En cada uno de los Kamsha que hace parte de mi pueblo habita un ancestro. Y ya respecto a lo otro, pues no quiero ni imaginar, ¿no? Cómo sería mi vida sin un ritual del yaqué, por ejemplo. No podría imaginar mi vida sin haber escuchado a mi abuela y a mi madre que un día recogieron mi ombligo y la placenta y está sembrada en un lugar que es sagrado para nosotros, ¿no? Y no podría estar tranquilo cuando mi madre me dice, hijo, vete tranquilo cuando quiera que vayas, nunca te va a pasar nada. Y si algún día te llegara pasar algo, dímelo. O si te llegas a enfermar, dímelo, que desde aquí te puedo sanar. ¿Y cómo lo hace? Pues yendo al sitio sagrado donde está sembrada mi placenta y mi ombligo. Y entonces hay momentos en que siento algún tipo de sensación, de cansancio en mi cuerpo, o alguna dificultad, porque también soy un ser humano que siente. Y entonces llamo a mi madre y le cuento, mamá, mira, estoy pasando por esto y esto. Y dice, hijo, tranquilízate, no te preocupes, haz esto y esto, es parte del ritual y yo te trabajo desde acá. Y efectivamente nos sanamos. Entonces imagínense qué sería yo sin todas esas cosas, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? Sería como alguien que cuando ve a mi madre ancianita, también la desecharía como alguien que se servía, ¿no? Entonces no quiero ni imaginar esa situación. Vivo agradecido de saber que soy afortunado por haber nacido en un pueblo indígena y saber que la vida tiene una razón de ser y tiene una profundidad grandísima, que no estoy pasando aquí simplemente por pasar, sino que algún día, en 100 años, se reflejarán cosas de las que estamos haciendo, sobre todo en dos temas fundamentales, que es asegurar el territorio y dos, el tema de la lengua, que son la columna vertebral de nuestra existencia. Entonces, sí, no me atrevo a imaginar tampoco cómo sería mi vida sin eso. La memoria es una construcción eh, que nos habla de la conjugación de los tres tiempos, ¿no? Y, y cuando yo hablo, por ejemplo, de un relato de origen, de dónde procedemos los Kamsha, es como si lo estuviera viviendo ese momento, ¿no? Es como si, digamos, en nuestros relatos nunca hay fechas exactas, ¿no? Como en la vida de la sociedad nacional. Dice, no, en tal fecha se fundó la ciudad de tal lugar, ¿no? Y a partir de ahí parece ser que iniciara la vida, ¿no? De ese lugar. Y a partir de ahí se empiezan a hacer
a construir referentes. Nosotros no tenemos fechas. Entonces no podríamos decir cuándo se inventó el mundo. El mundo es de la visión Kantra. Pero cuando nuestros abuelos nos cuentan el relato de cómo se inventó el mundo, entonces nosotros sentimos que estamos viviendo ese momento. Y en esa misma medida, cuando al finalizar cada relato, eh, mm, siempre finalizan como comprometiéndonos, bueno, ahora la tarea es la nuestra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer por eso? Entonces también nos estamos ubicando en un tiempo futuro, pero el relato lo estamos escuchando ahora. Entonces mira que hay la confluencia de los tres tiempos en, en un relato que tú lo estás escuchando ahora, ¿no? Pero las tareas futuras son las que te comprometen a través de haber... Es decir, cuando uno escucha un relato, ya lo amarra espiritualmente a hacer algo, ¿no? Y escuchar los relatos de origen lo comprometen a uno a que tiene que trabajar por seguir con la tarea de que existamos, ¿ya? Pero si yo escucho un relato de origen, pues ya sé que me impregné de una sabiduría y de una energía. Eso mismo me mueve a mí a través de preguntas, a través de inquietudes que siguen circundando en mi mente, en mi corazón, como un hormigueo ahí que te está carcomiendo. Te mueve a que debes intentar hacer algo por eso, que ya hay un compromiso. Entonces a veces uno quisiera decir, mejor no hubiese escuchado ese relato, ¿no? Pero es tan atractivo y tan bonito que le cuenten esos relatos que uno se embeleza y termina escuchándolos, ¿no? Pero el efecto espiritual de escuchar esa palabra es que te envuelve y te compromete. Entonces mira que esa memoria, ¿no? Que está guardada en su totalidad en la palabra, porque cualquiera puede mirar este espacio territorial y es un espacio de territorio físico que está allí. Pero si a mí me han sembrado que esto tiene un nombre y que tiene una simbología, las cosas cambian totalmente. Y si alguien viniera aquí y botara una bolsa de basura, pues si no representara nada, pues no diríamos nada, ¿no? Pero si tú sientes que este es un espacio sagrado, porque te dijeron que es sagrado porque ahí ocurrió algo, tú lo cuidas, lo defiendes, lo proteges, ¿no? Y lo amas. Entonces, eh, pero todo eso se aprende es a través de esa memoria que está guardada en la palabra, por eso la palabra es definitiva. La palabra es el espíritu de la palabra es lo que nos mueve, ¿no? Es como ese motor que mueve espiritualmente nuestra vida. Entonces la memoria está guardada por eso es tan importante los relatos, por eso es tan importante esa palabra antigua, simplemente por eso son tan importantes los abuelos. Yo lo vi como una oportunidad, ¿no? De poder eh, desdibujar unas figuras que en mi infancia quedaron impregnadas en mi mente y en mi corazón. Por ejemplo, una de las imágenes más fuertes que logré eh, registrar en mi corazón y en mi pensamiento fue, mi padre siempre venía a Pasto y a veces en nuestra infancia nos traía y nos gustaba viajar con él, ¿no? Y en una ocasión él paró el bus y, y nos bajamos, él se bajó primero, luego me bajé yo, me dio la mano y el bus se fue y luego pasó otro bus urbano, ¿no? De servicio al cliente. Eso fue en Pasto. Y desde una ventana lo escupieron a mi padre. Y eso fue, pues, fue algo muy difícil para mí. Y mi padre alcanzó pues a, a limpiarse, ¿no? Con su urbana. Yo le pregunté a él, le dije, papá, ¿por qué hacen eso? Él guardó un profundo silencio y dijo, nunca me... Pero a mí sí se me quedó grabado eso. Dije, ¿por qué ocurren esas cosas?
En eso yo vi una, digamos, una oportunidad de poder decirle al mundo, mira, mira lo que somos, quiénes somos. Y hoy transito como en esos espacios, tratando como de ser esa palabra. Siempre mi padre decía, no, no, tenemos que ser como los árboles de frutos dulces. Y siempre se refería a que nosotros tenemos la posibilidad de construir, ayudar a construir el mundo desde esas palabras, desde esa dimensión humana de las palabras y de sabernos como humanos que tenemos un espacio en este mundo. Y así podría ir enumerando unas situaciones que se quedaron como imágenes en mi vida. Y pues a mí me tocó vivir muchas situaciones porque mi padre fue autoridad, fue un sabedor de viaje y le tocó enfrentarse a muchas situaciones, ¿no? Y todo eso eh, a mí se me presentó como una oportunidad de poder decirle al mundo, mira, aquí estamos. Y esta es la palabra que mi padre. Entonces, eh, poder haber participado en un proceso de formación universitario, por ejemplo, ¿no? Donde enfrentarse a un monstruo como el Bogotá, eh, donde tú vas con tu urbanita y te miran así como raro y al comienzo pues te preguntan, ¿no? Pero haber encontrado familias o compañeros y amigos con quienes pues construí parte de mi vida durante un par de años y saber que fueron, mm, me acogieron con tanta, digamos, con tanto amor. Sus padres también me acogieron así de esa manera, pues también me permitió desarrollar y tener un concepto de la vida desde afuera, ¿no? Por ejemplo, yo concluyo finalmente en todos esos andares, porque también viví en Manizales, en unas familias, una comunidad muy bonita, muy especial, ¿no? La gente de Manizales, que nos acogió y supo valorar lo que nosotros somos. Puedo decir que Colombia está habitado por mucha más gente bonita y buena, sino que, digamos, no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a dialogar, de compartir, de conocernos, ¿no? Y tal vez sea esa una de las fallas que tenemos como sociedad colombiana, que no tenemos la oportunidad de conocernos. Pero yo sí reafirmo categóricamente de que Colombia está habitado por gente muy buena, muy bonita y muy capaz de construir. Voy a empezar por algo que alguien, un crítico literario, afirmó sobre mi obra, justamente mirando que estaba construida con palabras muy elementales y muy, digamos, muy fáciles, ¿no? De poder acceder. Ese crítico manifestó que mi poesía era muy cruda, era muy infantil, ¿no? Entonces yo simplemente guardé el comentario y dije, bueno, está bien, pero a mí me gusta y soy así, ¿no? Y seguir escribiendo de esa manera. A partir de ahí, pues mm, lo tomé como una observación para hacerlo con mayor profundidad y eh, eh, eso me dio la posibilidad de decir que ese es mi estilo y no me voy a esforzar por encontrar otro estilo, ya está ahí. Y ya respecto a lo otro de buscar qué influencias tengo para lograr que ese lenguaje sea visto de esa perspectiva, eh, creo que las mayores influencias que he tenido son el propio pueblo. Si alguien pudiera entenderme mi lengua, podría darse cuenta de que nosotros, de que nuestras madres se empeñaron en que toda la gente de nuestro pueblo, tanto hombres y mujeres, lográramos asumir un lenguaje maternal. Y ahí radica toda la magia de ese contenido
de palabras en esa obra. Para mí es muy fácil, hacer poesía para mí es muy fácil. Primero porque está a la mano todo ese legado de la lengua, es poder transponer de mi lengua acá todos esos mensajes que nos han transmitido nuestros abuelos. Pero lo segundo es poder tomar un lenguaje supremamente elemental, supremamente fácil. ¿Por qué razón? Porque es que nuestras mamás se ocuparon de que nosotros podamos construir un lenguaje maternal. Y cuando tú hablas de un lenguaje maternal, estás diciendo que tienes que lograr construir un lenguaje para que los niños lo aprendan, lo entiendan. No con eso estoy diciendo que yo construí una obra para niños, sino que y hay dos cosas aquí. Uno, que es que toda la poesía, todos los poemas están construidos para un diálogo. Es como si tú estuvieras dialogando con alguien, y eso es muy intencional y es una característica de la vida respecto a la comunicación que ha desarrollado mi pueblo. Siempre tiene que haber un diálogo. Y lo segundo es que cada vez que tú dialogas y, y esa relación de mayor a menor eh, te pone por un lado en una responsabilidad y por el otro lado con otra responsabilidad. Por ejemplo, si el mayor está hablando, si yo soy mayor y me encuentro con alguien menor, yo tengo que asumir esa tarea de palabra como mayor y que me estoy refiriendo a alguien más joven, tengo que hablarle de manera tal que esa persona está sintiendo que lo estamos formando en una dimensión de un mayor, ¿no? Y si yo me encuentro frente a un mayor, entonces yo tengo que estar todo oídos para recibir esa palabra de ese mayor y yo también empezar a crecer dentro de esa identidad como mayor. Entonces mira que es un juego de, de- de- de relaciones que han construido nuestras mamás. Entonces ahí vas a encontrar un lenguaje desde esa perspectiva, desde lo maternal, ¿no? Y por otro lado, intencionalmente hay unos poemas donde está ese diálogo, ¿no? Taita preguntando tal cosa frente a algo, es justamente haciendo que esa voz que te habla esa voz espiritual que te habla desde la obra, es como esa voz de un abuelo, ¿no? Que te responde a ciertas inquietudes. Y uno es como la persona menor que está escuchando, ¿no? Y pues eh, eh, nuestra vida se ha construido desde esa perspectiva, ¿no? Cuando estoy con mis hijos, por ejemplo, a ellos tengo que hablarles como si fueran mayores, porque como si fueran sabios, como si fuesen unos sabios que me están escuchando. Porque, si a los niños o a los hijos uno les habla con palabras sabias, ellos van a empezar a dimensionar el mundo desde esa perspectiva como sabios. Pero si tú a ciertas preguntas no le respondes, pues se quedarán divagando y nos daremos cuenta que no han sido importantes para nosotros. Entonces mira que trato de construir desde su lenguaje. Hay dos elementos claves en la identidad de toda cultura. Uno que es territorio y otro que es la lengua. El territorio siempre va a permanecer eh, a veces intacto, a veces fortalecido, a veces debilitado, y todo depende del accionar de cada generación que habita en su momento. Para nosotros como pueblos indígenas, mm, lo que consideramos sagrado está representado es uno de sus pilares fundamentales, que es el territorio. Por ello es que cada espacio, cada fenómeno físico que existe en nuestros territorios originarios, pues simplemente representan los monumentos naturales que son como regalos para nuestra vida y que los disfrutamos
pero para poderlos disfrutar, pues lógicamente hay que cuidarlos. De esa manera, el territorio, pues, se constituye y lo vivimos como el pilar fundamental de nuestra existencia. El otro elemento es la lengua, que nace justamente de la relación hombre-naturaleza y, pues las lenguas no solamente mm, se han construido para nombrar lo que existe, sino para que a través de esa palabra se pueda hacer mención a ese espíritu que se guarda en los lugares o en los seres que habitan esos espacios o a los fenómenos naturales que ocurren o se presencian desde ese lugar. Entonces, en esa medida, el territorio simplemente es esencia vital de nuestra existencia, ¿no? El tiempo es simplemente el testigo que nos permite a nosotros decir que cada generación ha cumplido su legado, cumplido su responsabilidad. Por decir, nosotros ya somos el pasado de los que vendrán en 50, en 100 años. Entonces ellos tendrán la posibilidad de vivir a plenitud del ser Kamtra si nosotros con responsabilidad hemos asumido la tarea de heredar la lengua, de heredar el espíritu de la lengua, de heredar esa energía como Kamtras, de heredar el territorio. Por eso esas luchas que permanentemente desarrollamos no es solamente por un romanticismo, sino porque hay una realidad y hay un compromiso, ese mismo hecho romántico con el cual expresamos nuestras, digamos, sentimientos de cariño, de amor, de aprecio a cada ser, a cada fenómeno, cada lugar que existe en la naturaleza, es simplemente ese sentimiento que nos mueve para defender un espacio, para defender un territorio. Y el tiempo, pues, dirá, ¿no? Hoy, por ejemplo, somos agradecidos de lo que han hecho nuestros abuelos. Entonces, ese tiempo en el que ellos existieron fue valioso porque cuidaron de todos los elementos que hacen parte de nuestra identidad y hoy lo hemos heredado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros hoy en este tiempo? Y este tiempo de hoy, en el que hoy te hablo, me remite a mirar el tiempo que vivieron nuestros abuelos y hoy lo estoy viviendo con toda la energía. Y entonces hoy también tengo que proyectar el tiempo de los que vendrán más después, generaciones futuras. En 100 años, por ejemplo, imaginemos que los Kamtras sigamos hablando la lengua, que los Kamtras sigamos manteniendo un territorio. Entonces ahí estará el cumplimiento de nuestras responsabilidades en el tiempo. Entonces el tiempo simplemente es ese espíritu que nos acompaña simplemente para ser testigo de que cumplimos o no con nuestras responsabilidades, con nuestras tareas. Pues simplemente tanto el tiempo como el territorio hacen parte de una fuerza espiritual que nos mantiene vivos, pero sobre todo que nos mantienen con la responsabilidad de cuidarnos.